Buenas, me presento, yo soy Lucía Serpa y junto con mis compañeras Diolinda Romero y Tamara Toscano vamos a hacer el Parque Nacional Calilegua. La inauguración del Parque Nacional Calilegua se creó el 19 de julio de 1979, con bajo régimen de la dictadura militar a partir de una donación de la provincia de Jujuy al Estado Nacional para que fueran destinadas a la creación de un parque. La provincia cedió a la jurisdicción del Estado Nacional, quien aceptó la cesión a través del decreto del Poder Ejecutivo, el número 1733, con destino al Servicio Nacional del Parque Nacional y con afectación al sistema de la Ley del Parque Nacional. La extensión. En la actualidad del Parque Nacional Calilegua constituye el área protegida más representativa y visitada de la ecorregión de Yunga. Pisos altitudinales de ecorregión, el parque protege la franja altitudinal de la selva montana en las laderas de los cerros. Por encima de 1.600 metros sobre el nivel del mar se encuentra una franja de bosque montañas que ocupa una superficie de aproximadamente equivalente al 19% del parque. En la área cumbral de la Sierra Calilegua se encuentra un parche pastizal de neblina que representa una isla dentro de una matriz dominada del bosque. La selva pedemontana ocupa sectores marginales del parque en las áreas más bajas, con una extensión aproximadamente de al menos de un 15% de la superficie total de la área protegida, guardando mayor parte de este ecosistema fuera del área donada, debido a su potencial valor como tierra cultivo, ya que es lugar donde se localizan las tomas de agua del ingenio del Istmo. Cabe destacar que el Parque Nacional Calilegua es la única área nacional que protege selva de palo blanco, palo amarillo, el distinto más amenazado de la ecorregión. En la área de la influencia en el sector oeste, habilitan comunidades locales que utilizan las tierras principalmente para la agricultura y pastoreo. Por otro lado, en el sector norte persiste la actividad petrolera, ya que ocurrió en épocas anteriores a la creación del mismo. La ubicación geográfica se encuentra localizada en la provincia de Jujuy, departamento de Ledesma. Abarca una superficie de 76.307 a 500 hasta 3.646 metros sobre el nivel del mar, cubriendo el gradiente a latitud de las yungas. ¿Qué ambientes naturales protege? A la Sierra de la Calilegua, en donde están asentados, la mayor área de conservación de la ecorregión de la yunga incluye sectores como bosque chaqueño a 200 metros sobre el nivel de mar y distintos ambientes selváticos y boscosos hasta alcanzar los pastizales de altura de los cerros. Árboles como el jacarandá y los tipas son propios de esta región. Registraron 123 especies de árboles, 77 de helechos, 120 de mamíferos y 350 aves. Muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción, como la taruca o huelve del norte, el jaguarete y el águila poma. Como muchos de estos animales, así como el jaguar, que viven en estos bosques, en una especie de peligro. Por lo tanto, el papel de la yunga como reserva de la biosfera es vital. También en estos lugares, en Argentina, hay aún y permanecen grupos sociales persistentes a la conquista a las poblaciones indígenas. En el presente, pueblos originarios, como el pueblo guaraní del Valle de San Francisco, pueblo Colla de la Yunga, un territorio habilitado ancestralmente, o comunidad indígenas del pueblo Colla, Tincunacu, pueblo Colla y el Parque Nacional Calilegua. ¿Tiene un plan de gestión? Sí tiene un plan de gestión, que está realizada con una proyección de 5 años y contiene las políticas de manejo de la área protegida. Así, la área protegida nacional se rige según los principales objetivos y lineamientos del plan de gestión. Así, este plan de gestión se inició a comienzos del año 2006 y su proceso fue llevado adelante con un equipo de trabajo amplio, diverso y virtud de tiempo que tomó completar el proyecto. El plan de gestión es plan de gestión institucional, plan de gestión y plan de operativo anual.
¿Está zonificado? Sí, sí está zonificado. Porque el Parque Nacional Calilegua presenta una zonificación expresada de unidades territoriales, una área de uso público, una reserva natural estricta y un área de usos múltiples. Las condiciones clave para el desarrollo de la zonificación del Parque Nacional Calilegua es, junto al Parque Nacional Baritú, área de la Yunga, como figura geográfica, posee un perímetro irregular cuyo sector de valle y parte baja colina, un diseño particular, así como también un ramal agropecuario vial, las áreas de uso público a los sectores aledaños, rutas provinciales y caminos vecinales. Existen sectores de especie importantes para la conservación, para la génesis del área protegida, diseño heredado, y el Parque Nacional Calilegua mantiene continuidad ecológica norte y sur con grandes bosques de espacios naturales. Las rutas provinciales para llegar al Parque Nacional Calilegua son: la ruta provincial es la número 34. Constituye la principal vía de comunicación en la región. En su kilómetro 1200, a la altura del puente del río San Lorenzo, se inicia la ruta provincial número 83, que atraviesa el Parque Nacional, conectando a la ciudad de Libertador, General San Martín, con las localidades de San Francisco, Pampichuela, Valle Grande y Valle Colorado. A partir de ahí se unirá con la ruta provincial número 73, vinculada de esta forma la Yunga con la quebrada de Humahuaca. Y en el sur de las áreas protegidas, la ruta nacional número 19 presenta un camino de ripio, consolidado en regular, conectando con la ruta nacional 34 con la localidad de Normenta. A partir de una altura del río Colorado se ingresa el Parque Nacional a través de un camino interno, utilizando como servidumbre de paso a fincas linderas. También tiene caminos consolidados, senderos en área de contención de 2 kilómetros. Y están las seccionales. 2 se ubica sobre la ruta. Seccional Aguas Negras, a 450 metros sobre el nivel del mar, situada en la portada de acceso del parque, que tiene con guardaparque. Y también está la seccional Mesada de las Colmenas, a 1200 metros sobre el nivel del mar, ubicada a 13 kilómetros del acceso al parque, con presencia de guardaparques. También se encuentran camping de Agua Negra. A pocos metros de la portada del Parque Nacional Calilegua se encuentra el camping. Tiene una característica de un camping agreste, con sanitorio y fogones, y una capacidad de carga de 20 a 30 carpas aproximadamente. Es el único sector destinado a una actividad. La superficie total del camping es de algo de 4.000 metros cuadrados y resulta insuficiente para la demanda actual. También están los miradores. Existe un mirador ubicado sobre la ruta provincial número 83, a 1 kilómetro de la seccional de Aguas Negras. Hay una altura de 696 metros sobre el nivel del mar y puede observar el valle del río San Lorenzo. Cuenta con estacionamiento y bancos. Situada la seccional de la Mesada de las Colmenas, a una altura de 1170 metros sobre el nivel del mar. Se puede observar las vías despejadas, una magnífica los cerros Mansilla y la serranía de Santa Bárbara. Y de esto están los senderos. Sendero desde el campi de Aguas Negras hay varios senderos. 1. El sendero de interpretación. Simbólico guaraní Nuestra Selva. Adyacente al camping, comienza a 50 metros del estacionamiento. El mismo recorre la selva pedemontana en un tramo de 600 metros y constituye un sendero térmico asociado a la cultura del pueblo originario, Aba guaraní. Permanece cerrado en épocas de lluvia. 2. Sendero La Lagunita. Porta 2 kilómetros de la seccional de Agua Negra, sobre la mano derecha de la ruta. En ella se puede observar la vegetación, insectos, avifauna acuática. Tiene la alternativa de regresar por el arroyo de Aguas Negras, descendiendo por el mismo hasta el va de la ruta número 83. La dificultad que representa es media.
en el sendero preferido para los observadores de aves. 3. Sendero Tataupa, parte a 3 kilómetros de la seccional de Agua Negra, a mano izquierda de la ruta. Recorre la selva pedemontana y regresa por el sauce del arroyo Negrito. Presenta dificultad alta y una longitud de 7 kilómetros aproximadamente. 4. Sendero de la Junta. Parte a 4 kilómetros de la seleccional Agua Negra. Sobre la mano derecha de la ruta se puede observar la unión de los arroyos Aguas Negras y Toldos, regresando por el arroyo de Agua Negra, presentando una longitud de 6 kilómetros aproximadamente y una dificultad alta, y la alta probabilidad de observación de huellas y de fauna, inhabilitada en épocas de lluvia. 5. Sendero de la Herradura. Parte a 100 metros de la selección Agua Negra, sobre la mano derecha de la ruta, recorre la selva pedemontana y representa la dificultad baja, resultando ideal para personas con capacidad diferente, adultos mayores y para el trabajo con escolares. 6. Sendero El Negrito. Comienza a 6 metros de la selección Mesada de las Colmenas, subiendo por la ruta a mano izquierda. Recorre la selva montana, llegando al arroyo Negrito, por esta a 30 metros aguas abajo, en la unión con el arroyo Tres Cruces. 7. Sendero Tapir. Conecta los senderos Lagunita y La Junta. Recorre un tramo de la ex ruta provincial número 83. Atraviesa la transición entre la selva predomontana y montana, ideal para la observación de las aves, inhabilitada en época de lluvia. Una dificultad media, utilizando una bicisenda debido a que se promueve el cicloturismo con actividad alternativa para el visitante. 8. Sendero pedemontano. Frente al mirador se encuentra este sendero, que recorre parte de la selva pedemontana, culminando su recorrido sobre la ruta. Frente al inicio del sendero Tataupa, es una dificultad baja y siendo de 1 hora de duración. 9. Sendero de Bosque de Cielo. Un pico en el exceso norte del parque, se inicia a 50 metros al sur del Monalito. Es un sendero ideal para observación de la flora típica del bosque montano. Tiene una duración aproximada de 20 minutos y tiene una dificultad media. Me llamo Tamara Toscano y les voy a hablar un poco de la geología del Parque Nacional Calileo. Las sierras subandinas representan el primer escalón montañoso de los Andes, después de la extensa llanura chaco-paranaense. Emergen de la planicie conformando la primera barrera orográfica de los vientos húmedos del Atlántico originando sobre su vertiente oriental las selvas de las yungas. Se extiende desde Bolivia hasta el norte argentino, a la altura de la ciudad de Tucumán, en un ancho que generalmente no supera los 100 kilómetros en nuestro país. Dicho sistema, según Valdís, al 1976, se subdivide en 3 subprovincias geológicas: subandino, boreal, sistema central o de Santa Bárbara, y austral o de Tucumán. La subprovincia del sistema central comprende 2 bloques con diferencias estructurales: sistema de Santa Bárbara, propiamente dicho, al este, nudo tectónico del Valle Grande al oeste, integrado por las sierras de Puesto Viejo, Sabla, Labrado, Altos de Calilegua y los cerros Morados y Colorados. Ambos sistemas están separados por el amplio valle del río San Francisco. Dentro del Parque Nacional Calilegua se encuentran las sierras del Naranjo, Loma de Lata, Caimancito y Altos de Calilegua. Esta última, de mayor altura que las anteriores, representa el límite oeste del parque,
constituyendo el relieve más conspicuo de la región. Un poco de biodiversidad, helechos licofitas del Parque Nacional Carilegua, las Yungas. La provincia biográfica de la Yunga es considerada por la UNESCO como una de las reservas de la biosfera. El Parque Nacional Calilegua es uno de los core de estas yungas, donde los helechos y licofitas crecen en diferentes ambientes como epífitos terrestres o saxícolas. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los helechos y licofitas que habitan en el Parque Nacional Calilegua, con el fin de contribuir a la información sobre la biodiversidad en las yungas y aportar a su conservación. El estudio se realizó teniendo en cuenta el material colectado en viajes de campo con diferentes zonas del parque durante los meses de diciembre a mayo de los años 2007 a 2011. Asimismo, se consultaron distintos herbarios nacionales y bibliografía específica. Se registraron en el Parque Nacional Calilegua un total de 103 taxones, especies y variedades de helechos y licofitas, agrupados en 18 familias y 43 géneros. Se dan a conocer 6 nuevas citas para la provincia de Jujuy y claves para la identificación de los taxa registrados. Pasar a hablarles un poco de los sitios arqueológicos prehispánicos del Parque Nacional Calilegua. Las relaciones entre las tierras altas y las selvas han sido desde siempre uno de los temas más controvertidos en la arqueología sudamericana. Los modelos planteados para estas relaciones han abarcado una amplia variedad de hipótesis que van desde la ocupación militar hasta el intercambio económico. Probablemente todos hayan funcionado incluso más de una vez, dependiendo de la situación geográfica e histórica determinadas de Feo y Fernández en 1998. Dentro del Parque Nacional Calilegua y en sus inmediaciones se han identificado y relevado un total de 41 sitios arqueológicos prehispánicos afiliados principalmente a los periodos formativos desarrollados regionales e inca. En muchos de los sitios registrados se constató una larga profundidad temporal, la cual se puso en evidencia en la presencia de estilos cerámicos afiliados a diferentes periodos cronológicos. La cercanía a las fuentes de agua permanentes, ríos y vertientes parece haber constituido el factor crítico que determinó la ocupación de un área determinada. En las zonas bajas, con presencia de selva, la visión está muy limitada por la vegetación y resulta difícil la identificación de estos restos. Calilegua cuenta con una intendencia que está ubicada en la localidad de Calilegua. El centro está preparado para atender a los turistas que ingresan por la Ruta Nacional 34.
canalizando la oferta y la demanda de todos los productos y atractivos turísticos que se encuentran a lo largo de las rutas provinciales 84 y 73. Como para complementar lo planificado con los centros de informe de Valle Colorado y Santa Ana, brindando la infraestructura de servicios necesaria para los visitantes que lleguen a las yungas. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita. Zonas del Parque Nacional Calilegua. La zonificación de un área protegida consiste en la división interna de carácter funcional que ordena el uso del espacio y logra con mayor eficiencia el cumplimiento de los objetivos de la unidad de conservación. La finalidad de la zonificación es orientar, distribuir y regular los usos y actividades admitidas en el área según su categoría de manejo y objetivo. Los objetivos para llegar a la zonificación del Parque Nacional Calilegua y áreas de amortiguamiento de influencias son: diseñar la zonificación del Parque Nacional Calilegua articulando las variables ecológicas y sociales actuales y futuras con criterio de funcionalidad. Definir la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Calilegua en base a criterios socioambientales locales y regionales como mecanismo de articulación con el entorno, posibilitando la conectividad entre áreas protegidas y espacios silvestres. La zonificación como técnica de planificación territorial permite organizar racionalmente el uso del espacio e integra todos los factores importantes que se consideren, principalmente la integridad ecológica y la realidad socioeconómica del entorno. El Parque Nacional Calilegua presenta hoy una zonificación expresada en unidades territoriales, un área de uso público, una reserva nacional natural estricta y un área de uso múltiple. Estos espacios claramente fueron definidos por parámetros subjetivos y experimentales a la realidad del entorno como límites de zona de uso o manejo diferencial, pero en la práctica no han resultado ser del todo funcionales. Durante mucho tiempo, el Parque Nacional Calilegua desarrollaba sus actividades y planificaba de acuerdo a un modelo de zonificación que ordenaba en forma esquemática y tentativa las actividades y usos dentro de sus límites con una óptica de conservación y protección de los recursos naturales. Para la realización de la zonificación se contó con cartografía, con base de información satelital, así como datos sobre distribución de especies y ambientes críticos, recursos recreativos potenciales, accesibilidad y áreas problema. Este material fue procesado y diseñado por personal de la Delegación Regional NOA. Ubicación. Los abruptos relieves que componen el paisaje del Parque Nacional Calilegua condicionan ampliamente el uso público del mismo. Tal es el caso de la ruta provincial número 83, que une Libertador General San Martín con Valle Grande, que recorre un área de muy fuertes pendientes, lo que dificulta el uso público, más allá de la ruta misma, quedando como áreas de acceso razonables al sector noroeste del parque, ocupado en buena parte por explotación hidrocarburífera remanente, y el sector sur considerablemente más seco que el resto del parque, que no cuenta con buenas vías de acceso. De tal forma, la superficie potencialmente destinada a uso público del parque en esta área es muy restringida. Se definieron nuevos sitios ya establecidos donde se realizan actividades de uso público de acuerdo a la influencia de visitantes esperadas según las condiciones tanto de accesibilidad, posibilidades de servicio potenciales, peligros y antecedentes de uso. Entre ellos, seccional Aguas Negras y Camping, que constituyen el área de uso público intensivo, siendo este el eje distribuidor del uso público del Parque Nacional Calilegua. Seccional Mesada de las Colmenas forma parte del área de uso público extensivo junto a los senderos que parten de allí
Consta de un área de acampamento agreste y picnic. Se intenta incentivar técnicas y prácticas de bajo impacto. Senderos pedestres y bicisendas. Forman parte de la zona de uso público intensivo y extensivo dependiendo de la ubicación de los mismos. De acuerdo a las condiciones que presenta esta zona, se establece una ampliación de la zona de uso público desde Aguas Negras hasta Monolito a lo largo de la ruta provincial 83, siendo esta solo de tipo extensivo. La zona de uso público ocupará aproximadamente un 1.1% de la superficie total del Parque Nacional Calilegua, a lo que se sumaría luego de un análisis de factibilidad la apertura de nuevos frentes de uso público en la zona de Caimancito y Río Colorado con una modalidad extensiva y puntual: avistaje de fauna, ornitología, educación e interpretación ambiental, etc. Zonas de uso especial. Es el área destinada a usos diversos relacionados con la infraestructura necesaria para la administración y el funcionamiento del área protegida. Es de escasa superficie y los usos en general implican niveles medios a altos de modificación ambiental. Son consideradas áreas insertas en zonas con altas restricciones al uso y donde es necesario alojar instalaciones administrativas e infraestructuras de servicios, incluida la red vial. Algunos ejemplos son viviendas y destacamentos de guardaparques, estaciones biológicas, áreas destinadas al tratamiento de efluentes o tratamiento de residuos, estacionamientos sanitarios para visitantes, etc. La sede administrativa del Parque Nacional Calilegua se encuentra en la localidad de Calilegua. Toda la infraestructura dentro del área protegida fue planificada en su momento con motivo de la creación del Parque Nacional, lo que implica una adaptación a las exigencias del medio y sobre todo a un contexto y una concepción política de conservación. En estas zonas se realizan actividades necesarias para la vigilancia y atención del visitante en el área protegida. También se encuadra dentro de esta zona el área de explotación petrolera. Los sectores de uso especial comprenden infraestructura relacionada con la operatividad de cada sector. Esto responde a una planificación y diseños previos al desarrollo del plan de manejo de acuerdo a las propuestas básicas de necesidades de vigilancia y a los accesos posibles. Área de explotación petrolera. El manejo de aprovechamiento de los hidrocarburos por regla general posee potencial contaminante y residual sobre el entorno. El caso del yacimiento Caimancito es el único ejemplo de aprovechamiento en un área protegida perteneciente a la Administración de Parques Nacionales. A pesar que el monitoreo y fiscalización de las actividades es semanal, con dedicación exclusiva de personal, los casos de derrame por accidentes, por falta de mantenimiento o por efectos mismos del aprovechamiento ocurren y no son menores. Vertederos y cauces que aportan a la cuenca principal trasladan material excedente. Antiguos pozos que no fueron debidamente sellados están cubiertos de vegetación, por lo que no se conoce su estado actual, y la red de caminos internos, uso exclusivo del emprendimiento, presenta un avanzado proceso erosivo, lo que denota que se encuentra muy por debajo de las normativas técnicas ambientales. Teniendo en cuenta las características mencionadas en el área, se determina como estrategia de abordaje de la paradoja normativa debido a que los objetivos de conservación de un parque nacional o de una reserva nacional estricta no contemplan este tipo de actividades. Se considera que el área como una zona de uso especial en un contexto intangible y se pauta su incorporación futura como zona intangible, una vez vencido el plazo de explotación de la misma. Implementar una subzonificación dentro del sector petrolero, previo acuerdo con la empresa concesionaria que permita extensificar y mejorar el control y vigilancia y aportar la zonificación del área protegida. Plantear una estrategia de compensación territorial y económica por la contaminación provocada por la explotación para ser invertida en los sectores que deben fortalecerse.
Las consideraciones especiales de la zonificación del Parque Nacional. Determinar zona intangible, la mayor parte del área protegida, excepción de área de uso público y de la explotación petrolera. Se debe trabajar vinculando a los pobladores vecinos para mejorar el manejo ganadero y el desarrollo de las comunidades a través de un abordaje interinstitucional. Determinar zona de uso público intensivo a la zona de aguas negras y a los senderos cercanos que parten de ese sector. Determinar zona de uso público extensivo, la ruta provincial número 83 hasta Monolito, con reglamentaciones y normativas claras para no generar nuevos lugares de impacto. Además, poner en consideración nuevos lugares planteados en la zona del río Colorado y de Sausalito para ser destinados al uso público de tipo extensivo. Por otro lado, definir el área mesada de las colmenas como de uso diurno y con actividades de bajo impacto. Plantear el sector de la explotación petrolera como zona de uso especial, con restricciones y lineamientos de conservación específicos con plazos de finalización de la actividad. Establecer seccionales en Río Colorado, Caimancito y San Francisco para fortalecer la presencia institucional, el control y vigilancia en la extensión ambiental y la interacción con los actores locales. Zonas de amortiguamiento y de influencia. Las áreas de amortiguamiento y el uso efectivo de ellas es una de las mayores prioridades para los conservacionistas y agentes de manejos de la vida silvestre. Esto se debe a que existen componentes, fenómenos y procesos en el territorio que pueden afectar profundamente el estado de los recursos que se protegen dentro del área protegida, tales como efectos de bordes, efecto de aislamiento, pérdida de hábitats específicos, etc. Como contrapartida, también puede existir el caso que en sectores aledaños al área protegida existan sucesos o componentes naturales que no se encuentren representados en el mismo Parque Nacional, siendo de importancia su preservación y manejo. Si bien la área de Parque Nacionales no ha formulado políticas específicas para las áreas de amortiguamiento hasta el momento, plantea en su plan de gestión institucional dirigir los beneficios de área protegida a las comunidades locales y realizar un manejo en el marco de una planificación regional. La relación del área natural protegida con el entorno es entonces una prioridad para el área de parques nacionales, siendo el área de amortiguamiento una herramienta para intensificar y mejorar esa relación e integrar el desarrollo con la conservación. La definición de áreas de amortiguamiento presentan distintas formulaciones que pueden remarcar las restricciones al uso de la tierra o el tipo de uso permitido, mientras otras refuerzan el objetivo de compensación a la comunidad local. A los fines prácticos, el área de amortiguamiento del Parque Nacional Calilegua tiene por objetivo propender a la conservación de una unidad mayor de paisaje en torno al Parque Nacional Calilegua, funcional respecto de la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos naturales y la capacidad de generación de desarrollo sustentable. Apoyar y fomentar institucionalmente emprendimientos y usos de las tierras que no afecten negativamente al área natural protegida, fortaleciendo la identidad y el desarrollo económico local y asegurando un flujo de beneficios directos e indirectos para las comunidades locales. El Parque Nacional Calilegua presenta un entorno o área circundante muy compleja. La presente definición de las áreas de amortiguamiento e influencia directa responden al estado actual del conocimiento y análisis del entorno del Parque Nacional Calilegua. Como prioridad en esta temática se considera necesario profundizar el estudio del entorno del Parque Nacional para, entre otras aplicaciones, gestionar un área de amortiguamiento consensuada. Si bien el área protegida es zona núcleo de la Reserva de Biosfera de las Yungas y el entorno es parte de su área de amortiguamiento, todavía esta figura no está internalizada ni reconocida en la población local por la falta de mecanismos de participación eficientes que desarrollen ámbitos de intercambio.
El desconocimiento de la sociedad regional sobre la presencia y funciones de los parques nacionales en el NOA se debe en parte al proceso histórico de creación de las áreas protegidas. A ello se sumó una débil continuidad política institucional en cada una de las provincias, la ausencia de proyectos hacia el entorno, el no poder articular una estrategia en bosque y mantener un aislamiento en sus unidades de conservación. Por otro lado, el NOA en general presenta características que apenas iniciando el proceso de conquista territorial, la actividad agraria constituyó el eje para la usurpación y uso de la tierra. En el Valle de San Francisco, en particular, esta condición fue todavía más aguda. Este hecho modeló en el tiempo un gran paisaje agropecuario con grandes fondos privados que albergan espacios silvestres, naturales, comunidades originales, extensiones agropecuarias aprovechadas en sitios accesibles, ciudades medianas aglutinantes de población, trazas viales pensadas para la salida de los productos y comunidades rurales en valles de difícil acceso con producción de autoabastecimiento. Resultados: zona de amortiguamiento. Se considera la declaración de áreas silvestres del esquema de ordenamiento territorial de la empresa Ledesma, en el que áreas silvestres de conservación colindan con el Parque Nacional Calilegua en el sector este y sur. Este sector presenta buen estado de conservación porque mantiene franjas silvestres poco intervenidas y en los sectores más expuestos y cercanos a la Ruta Nacional 34 presentan extracción ilegal de madera en baja escala. No obstante, se hace mención que los corredores ripiarios de la propuesta de ordenamiento territorial de Ledesma no constituyen por sí solo elementos efectivos de conectividad y deben ser reforzados por una estrategia territorial mayor. Si bien el plan de la empresa asume el compromiso de conservar y la posibilidad de realizar solo un aprovechamiento silvícola sustentable, sin considerar sustitución ambiental, en el actual marco de análisis consideramos que estas superficies, dada su fragilidad y escasa representación, deben ser destinadas a conservación y no sujetas a aprovechamientos. Los servicios ambientales que brindan son suficientes como para considerarlas francamente contributivas a la producción en el contexto ambiental donde se desarrolla la empresa Ledesma. Efectuar conservación activa en el área de Sausalito, Yuto, involucrando planes de monitoreo e investigación de especies y procesos ecológicos claves debido a la gran presión que sufre este sector. Extracción de madera, fuego de vaquinas, yacimientos de hidrocarburos, cacería de subsistencia, etc. Con alteración progresiva del bosque, esta área debe ser incorporada a la gestión de conservación del Parque Nacional, contemplando incluso su asimilación territorial. Zonas de influencia. Las urbanizaciones cercanas de importancia fueron incluidas dentro del área de influencia. Las ciudades de Libertador General San Martín, Calilegua, Fraile Pintado, Yuto, Caimancito, San Francisco, Valle Grande y los asentamientos rurales. Estos fueron considerados tanto por ser fuentes de presión sobre los recursos naturales como por poseer una historia e identidad local, siendo muchos de ellos usuarios históricos de los recursos del área protegida, afectados positiva o negativamente por la creación del Parque Nacional. En el oeste, integrada a los minifundios presente en los pastizales de altura hasta Santa Ana y planteando hasta Paraní, Salta, como corredor social con puntos focales de trabajo. Se propone plantear como marco general de la zona de influencia del Parque Nacional Calilegua al departamento Ledesma y Valle Grande en Jujuy y la zona de Urundel en Salta. Las estrategias de conectividad. El Parque Nacional Calilegua es desde el punto de vista natural un área núcleo de conservación que con elevada biodiversidad funciona interconectada con su entorno natural circundante y proyecta y a la vez es recipiente de procesos naturales que ocurren en una escala mucho mayor a su superficie,
Es así como sus procesos naturales y su biodiversidad no son atributos de su superficie, sino de una mucho mayor. El Parque Nacional Calilegua constituye un nudo ambiental de interconexión de ambientes yungueños, pedemontanos e intermontanos y de sus interacciones con ambientes chaqueños y andinos subhúmedos a seco. El Valle del Río San Francisco también es un eje ambiental y biográfico con y a través del cual se conecta con unidades biográficas y de paisajes a escala subregional y regional. En el mapa 18, a modo de síntesis, se muestran las principales conexiones desde el punto de vista ecofuncional que el Parque Nacional Calilegua mantiene con su entorno. Estas tienen tanto implicaciones ecológicas actuales como biogeográficas y a la luz de los actuales conocimientos referidos a cambios climáticos resultarán esenciales en un futuro mediato o inmediato para conservar a biodiversidad y poder seguir brindando servicios ambientales a la región y al país. Los corredores indicados con 1, 3, 4 y 5 indican la conectividad entre los ambientes más elevados del Parque Nacional Calilegua, pastizales de altura y bosques montanos y también de elementos andinos con los sectores análogos del entorno, especialmente al norte, 1 y sur 2. Las flechas 3 y 4 indican proyección de estas áreas altas hacia la quebrada de Humahuaca y ambientes adyacentes representando elementos de valles intermontanos y también en parte altoandinos. Los corredores indicados con 2 y 6 representan la conectividad a través de las selvas de montaña y subpedemontes asociados que se continúan hacia el norte, 2, hacia el Parque Nacional Baritú y hacia el sur a través del cordón de Zapla con proyección a sectores más chaqueños, Sierra de Puesto Viejo o las yungas transicionales del Cerro Negro de San Antonio y Lecer. El corredor 7, indicando conectividad entre ambientes pedemontanos del sur de Parque Nacional Calilegua y pedemontanos de la Sierra de Santa Bárbara a través de ambientes chaqueños y humedales asociados que atraviesan el eje del río San Francisco. Esta conectividad se da fundamentalmente a través de gradientes y resulta funcional para especies de nicho más amplio y complementario para otras de movilidad relativamente importante. Los corredores 8 y 9 representan la continuidad de las yungas a través del istmo de Yuto-Sausalito, el mayor eje actual de conectividad de este ambiente y su conexión obligada con el Valle de San Francisco y los ambientes chaqueños, principalmente el 9. Asimismo, representa la conexión ambiental entre los bloques de las sierras de Calilegua y las de Santa Bárbara, principalmente el 8. Constituye el sector más frágil de conectividad del Parque Nacional Calilegua y resulta para la conectividad del corredor Baritú-Calilegua, el Rey o longitudinal de Alto Bermejo, el área más diversa del norte. Este imbrica espacios privados aún en buenas condiciones de conservación, áreas protegidas provinciales y nacionales y constituyen esencial para mantener la conectividad básica de las yungas argentinas entre sus sectores septentrional y central. Asimismo, para asegurar la conectividad Yungas-Chaco, ya que el resto de las antiguas áreas que cumplían conjuntamente o complementariamente esta función se hallan hoy día fragmentadas y degradadas, no representando condiciones básicamente funcionales para el grueso de la biodiversidad y los procesos naturales fundamentales. En línea punteada e indicados con letras se marcan los principales corredores riparios desarrollados sobre los principales cursos de agua y en ambientes de valle asociados.
Si bien estas áreas en buena medida se hayan transformado, dada su tendencia a mantenerse en condiciones sucesionales recurrentes como por constituir el mismo curso de agua, una vía eficiente de conectividad para muchos grupos, se consideran fundamentales en la dinámica del conjunto ambiental. Los indicadores con A y C representan la conectividad riparia aguas abajo y arriba del río San Francisco y su proyección al Bermejo. El indicado con B representa la conectividad a lo largo del río San Lorenzo. Esta última constituye una vía de conexión entre elementos chaqueños que en un entorno andino se hallan inmersos en el Valle Grande, aunque la estrategia de conectividad no resulta exclusivamente riparia.